Bienvenidos y bienvenidas a la vida universitaria. Estamos iniciando una serie de videos de apoyo propios a nuestra asignatura, a nuestra carrera de arquitectura, y son temas de fundamentos básicos, son temas que tienen que ver con la creatividad en la forma, que es propia del desarrollo y el encuentro y descubrimiento de lo que es la creatividad en ustedes. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes tiene un potencial inherente y creativo que a veces es velado, a veces está ahí encubierto y otros lo desarrollan a cuentagotas, otros con un potencial más abierto y más libre lo empiezan a desarrollar. Es tarea entonces en estos primeros temas que vamos a ver en torno a lo que es nuestra asignatura, lo relacionado a lo que sería la introducción a la creatividad en la forma. El tema primero que vamos a realizar entonces va a ser una serie de subtemas que tienen que ver con la introducción a la creatividad en la forma. Si bien entendemos que la creatividad es esa capacidad de poder resolver problemas, habría que entenderlo poco a poco como la manera en la que, identificando y sabiendo identificar problemáticas de necesidades de espacio, cómo poder, mediante el conocimiento de nuestro pensamiento creativo, de nuestro proceso creativo, comprenderlo para poder entonces poder desarrollar al máximo nuestro poder creativo. De tal manera entonces que todas estas pláticas que vamos a tener de apoyo van a servir para eso. Bien, entonces la forma, por ejemplo, las formas son propias de las que utiliza un diseñador, un estudiante de arquitectura, y la creatividad ligada a la forma es pues la habilidad y destreza de poder utilizar las formas al servicio de la solución de una problemática. En segundo semestre veremos en la complejidad del conocimiento, que va de menos a más, las cuestiones que tienen que ver con el espacio y la creatividad del espacio y los fundamentos de diseño que tienen que ver con esa necesidad de manejar un lenguaje a partir de ese potencial creativo. Un estudiante de arquitectura, por lo tanto, tiene que empezar a identificar y desarrollar todo lo relacionado a su creatividad, desde el autorreconocimiento hasta la alimentación que tendría que estar haciendo para que esta creatividad florezca y sea más productiva. De tal manera entonces que tendríamos que echar un repaso a lo que podría ser la gran pregunta: ¿habrá creatividad en la naturaleza? ¿Hay creatividad en el ser humano? Habría que dilucidar estos dos ámbitos, puesto que en el entendido de que el ser humano es una manifestación evolutiva de la naturaleza, y que vamos a ver que en ese proceso evolutivo pasan una serie de situaciones. Bueno, empezaremos por lo siguiente. En esta imagen, prácticamente es la gran oscuridad, donde la gran energía latente y potencial se manifiesta como una nada, como un vacío. Y de tal manera que este proceso originario va a tener que ver con lo que después es la parte gradual lumínica, en la cual las formas se empiezan a develar como tal. Es así que
en la gran explosión del Big Bang, las galaxias aparecen, el cosmos aparece y las formas empiezan a aparecer. Aquí vemos esta gran espiral. La luz como tal hace su aparición, las constelaciones empiezan a aparecer. Aquí vemos la constelación de Orión. Y luego como el ser humano, una vez en un estadio de potencial creativo diferenciado de los animales y de las plantas, donde se puede determinar que el ser humano tiene ya un poder de pensamiento creativo diferente al instintivo de los animales, y por lo tanto aparece la creatividad. Y en analogía, que la analogía no es otra cosa más que llevar una situación a otra para poder, desde el punto de vista referencial, servirme para solucionar un problema. Aquí lo que estamos viendo es una situación de diseño en el cual un diseñador gráfico o plástico está recreando la imagen de la espiral de una gran galaxia, y es puesta al servicio del diseño para muchos haberes, para muchas coberturas de necesidades en torno al diseño. Esta, por ejemplo, es la constelación de Orión, es un boceto para un vitral que desarrolló su servidor para una casa. Esta constelación de Orión, bueno, establece ahí un poquito el movimiento de las fuerzas energéticas que existen entre las estrellas y el cosmos. Es esa fuerza negra invisible que aparentemente no es nada y es un gran vacío, pero ahí hay una energía muy poderosa de cinética, de movimiento, de atracción, de gravedad, etcétera. Todas estas fuerzas cósmicas y físicas que están ahí. Y bueno, prácticamente las puedes utilizar a manera de analogía o de metáfora, de tal manera que las puedes llevar al terreno, por ejemplo, de lo que sería un vitral, ¿no? Ahí está la herrería. Ya no tengo la fotografía de cómo quedó ya la parte de los vitrales colocados, pero ahí está la estructura. El herrero la hace a partir de un dibujo y es un acto de corte creativo en el cual la analogía es muy importante. Es decir, la analogía de la constelación de Orión con respecto a una propuesta de diseño puesta al servicio para un espacio de una casa. Sí. Bien, entonces tenemos aquí rápidamente que antes de la aparición del hombre pues hubo todo un desarrollo desde la explosión del Big Bang, pasando por toda la evolución de seres microcelulares y a una complejidad tanto en tamaño como en formas, y que fueron finalmente llevando a la evolución de la naturaleza como un acto creativo, posiblemente a partir de una conciencia muy diferente a la posible conciencia del ser humano. El entendido como una energía con posiblemente una inteligencia inherente. No podemos, muchos le pueden llamar divinidad, otros le pueden llamar simplemente la madre tierra, otros le pueden llamar toda esa carga física, química y que lo podrían llamar así los científicos, y que son estas fuerzas vivas que inclusive orgánicas e inorgánicas están operando para que se manifiesten formas que aparentemente ante el pensamiento creativo del ser humano lo ve como grandes formas creativas ordenadas y de superlativa belleza. De tal manera que entonces esta evolución de la naturaleza podríamos dejarle el toque de llamarle creatividad de la naturaleza como tal. Cuando aparece el hombre hace 3.5 millones de años en África, y viene una población en todo el planeta, van pasando una serie de situaciones, y estamos hablando de millones de años, de 3.5 millones de años que aparece el ser humano. Y bueno,
va pasando por una serie de procesos civilizatorios, ¿no? Estamos viendo aquí que hace 10.000 años antes de Cristo aparece la agricultura y la domesticación de animales, ¿no? Esto es importantísimo, este punto, porque aquí el hombre se hace sedentario, de tal manera que empiezan a aparecer las ciudades y pasan muchos años, más de 9.000 años, 8.000 y tantos años, donde antes de Cristo, donde aparece la fundación de Roma, por ejemplo, ¿no? Ya como una ciudad con un grado civilizatorio importante. Y bueno, van apareciendo una serie de actos históricos, hechos históricos, y la aparición de las ciudades, me voy a cruzar, donde vienen descubrimientos, invenciones, donde la creatividad empieza a tener un trabajo muy importante, ¿no? En el siglo XVI, las artes, etcétera, y la revolución industrial y la Segunda Guerra Mundial. Son miles de años en los cuales esta evolución viene fomentándose, y donde la creatividad es la que aporta, me cruzo, aporta bastante al respecto de él. Habría que establecer que en ese proceso hay guerras, hay aciertos, hay invenciones, hay el compartir amorosamente las cosas, etc. La creatividad, por lo tanto, no es dueña de las cuestiones que aparentemente podemos calificar como amorosas o buenas. Simplemente está al servicio de quien, bajo una serie de determinaciones de libre albedrío, las dispone esa creatividad al servicio de determinadas situaciones. Aquí, en la evolución particularmente del hombre, podríamos determinar rápidamente que el ser humano, ante una situación de una problemática de necesidades de sobrevivencia, tuvo la necesidad de bajar al valle, de los árboles al valle, y seguramente por una cuestión de hambruna, porque el planeta tiene situaciones y variaciones que tienen que ver con la energía solar, y de repente nos vamos a encontrar con las épocas de glaciaciones, con movimientos climáticos que van determinando posibilidades de sequías o de falta de alimentos, etc. De tal manera, entonces, cuando el hombre baja al valle, posiblemente fue por una necesidad de cubrir una necesidad básica como alimentarse. Posiblemente estamos imaginando que pudo haber sido restos de carne que dejaron algún animal depredador y que comió la carne al ver que el otro comía, por una cuestión de observación y de analogía, y la necesidad en una situación imperante determinó instintivamente que comiera esa carne. La carne, al ser probada por esta parte originaria y básica del ser humano, determina un desarrollo potencial en su cerebro al asimilar esas proteínas. Las proteínas determinaron en cientos de años, en miles de años, en millones de años, un crecimiento del cerebro. Primero era un cerebro de corte reptiliano, que lo vamos a ver en otro tema que tiene que ver con el pensamiento creativo y cómo funciona nuestro cerebro y cómo fue evolucionando nuestro cerebro. De tener un cerebro primitivo, básico, a un cerebro complejo. De tal manera entonces de que la carne seguramente determinó esa situación. Al crecer el cerebro empieza la formulación de herramientas, la invención y fabricación de herramientas a partir de un concepto que se llama poiesis, ¿no? Que no es otra cosa más que esta facultad que tiene el ser humano de fabricar e inventar. Una vez que el cerebro evolucionó y que le determinó al ser humano esa posibilidad inventiva y creativa a partir de varios conceptos que están en torno a la creatividad, como
la utilización de la metáfora, que también es, no solamente eso, es otra cosa que utilizar, llevar una situación a otra para poder solucionar una, que es muy parecida a la analogía, o esta cuestión que tiene que ver con la serendipia, que no es otra cosa más que descubrir algo por casualidad. De tal manera entonces, que de repente, por serendipia, bajo este proceso creativo, que es encontrar algo por casualidad, el fuego seguramente lo descubrieron, seguramente un rayo cayó sobre un árbol, se quedó incendiado el árbol y el ser humano trató de estarlo conservando, y al ver en ese árbol que encendía, seguramente por accidente también, que es otra parte de los procesos creativos del ser humano, donde el azar que también es algo que tiene que ver, que se encuentra por casualidad, y que por analogía empieza el hombre entonces a sumar una serie de pensamientos y de memoria, que sumado a un cerebro que empieza a fabricar más y más redes neuronales, empieza entonces a reproducir eso que en la naturaleza se da de manera natural. Y la formulación de herramientas. Cuando el ser humano descubrió la agricultura, estamos dando un salto tremendo, se hace sedentario. Al hacerse sedentario, empieza a tener el concepto de trabajar en comunidad, en clan, y por lo tanto aparece la vivienda como una manifestación determinada de acto creativo, de quedarse en un lugar, y al quedarse en un lugar, ya los muertos, sus muertos son enterrados primeramente dentro de la cueva y posteriormente dentro de las primeras viviendas creativamente ya fabricadas e inventadas por el ser humano. Estamos dando un salto tremendo. Y entonces, cuando el hombre se hace sedentario, definitivamente ahí empieza una serie de establecimiento de lazos afectivos con el ser perdido. Cuando eran nómadas, pues las mismas necesidades biológicas en la concepción básicamente primaria del ser humano establecía que los lazos afectivos no eran tan fuertes, puesto que no te podías llevar el cadáver y lo dejaban ahí un tanto al abandono. Cuando el hombre se hace sedentario, aparece un ritual afectivo, porque ya está en condiciones de hacerlo, porque se quedan ahí con el cadáver. Y entonces vienen los grandes actos creativos, los grandes actos ritualísticos del ser humano, que son muy propios para establecer la gran identidad cultural y por lo tanto de cierto control de las fuerzas del universo. Y entonces aquí lo que estamos viendo es ritual de enterrar a los muertos del ser humano. Este es el rey Pacal, la tumba del rey Pacal, que es todo un ritual de un noble, donde se pintaba de cinabrio, que es propio de la realeza, y significativamente importante para lo que son los mayas, y bueno, ya con toda una carga ritual ya de alto nivel, desde toda la semiótica, toda la simbología y significados que hay en la lápida, lo mismo que con todos los objetos y la manera en la que se enterraba, y el lugar y el ámbito de corte arquitectónico propio para establecer un ritual propio de un noble. Es decir, los actos ritualísticos son actos creativos desde el punto de vista como fenómeno cultural. Los niños en las zonas del Bajío, en nuestro México, se vestían, los que morían muy jovencitos, muy niños, se vestían de santos, que también es un acto ritualístico para de alguna forma aminorar el dolor, de alguna forma para subsanar ese dolor ante la pérdida del ser humano. Son actos creativos y culturales. El artista plástico, estamos viendo una obra de Frida Kahlo, también son actos creativos
el arte aparece como una necesidad de poder resolver una serie de sentimientos y emociones y de manifestación comunicativa de ciertos artistas para expresar alegrías, tristezas, amor, odio, coraje, etc. El arte, por lo tanto, se convierte en un acto creativo como una manifestación diferente al lenguaje verbal, al escrito, al musical, al arquitectónico, a cualquier actividad del ser humano propia de resolución de necesidades. El arte aparece entonces como una manifestación creativa donde figurativamente se utiliza la figura humana o elementos de la naturaleza. La muerte es también una manera creativa de representarla en México, la Catrina, que no es otra cosa más que apropiarse de esa fuerza de la muerte que tanto miedo posiblemente dé a algunos seres humanos o a algunas comunidades, pero que en los mexicanos trata, mediante un acto creativo, ritualizar y ritualizado, apoderarse de esa energía de la muerte para hacer la vida, y por lo tanto la vida y la muerte, que son las dos caras de una misma moneda, transformarlas en una unidad coherente en el cual se le carga de ciertas características de la forma, donde el color, la textura, la composición, etcétera, tienden a ser unidades bellas, estéticamente, composiciones bellas. Bueno, aparecen también los grandes diseños, como el diseño gráfico, que por analogía muy básica, de repente utilizan elementos de la naturaleza para expresar algunas manifestaciones que tienen que ver en este caso con una revista que se llama Letra Metamorfosis, me parece que es de Ixtlahuaca, y que utilizan de manera muy analógica la mariposa, que está relacionada con la metamorfosis. Pero tenemos estas manifestaciones en oro que son precolombinas y que aquí ya hay un cierto grado de abstracción. La analogía con la naturaleza ya está determinada con un proceso creativo de alto nivel, es decir, se crea una forma con rasgos que tienen que ver con las mariposas, sus alas, sus antenitas, etcétera, pero que ya son llevados a un plano de cierto grado de abstracción, lo cual hace del acto creativo un grado de profundidad importante que quien lo porta, quien lo comparte y lo observa, puede tener una profundidad mayor en el impacto emocional y espiritual al observarlo, al portarlo, al compartirlo. Marta Palau, artista plástica que está en México, es una manifestación de una gran mariposa con elementos formales de un grado de transformación y de abstracción interesante. Vayan grabando los nombres que por ahí se van dando de artistas y del pueblo, de la memoria colectiva, como esta, por ejemplo. La mesa de muertos es un acto creativo que surge normalmente. Los actos creativos vienen a colación para resolver necesidades de corte de cosmovisión del mundo, de cuestión de identidad cultural, y que son actos ritualísticos necesarios que se van llevando de generación en generación y que van dando identidad y memoria colectiva a los diferentes pueblos. La mesa de muertos, con sus calaveras de azúcar, el tener esa comunicación con los seres queridos perdidos, a partir de este ritual, pues renueva la identificación cultural y da cierta seguridad a ciertas sociedades, en el caso como la nuestra, la mexicana.
También este origen, la primera, pues es ya esa combinación mestiza de lo que llegaron los españoles como cultura occidental y la cultura prehispánica. Esta, la mesa de muertos, no viene, no la trajeron los españoles. Ya teníamos a nivel prehispánico estas ofrendas. Se hizo en Ixtlahuaca como una manifestación de lo que pudo haber sido algunas puestas en escena ritualísticas de lo que pudo haber sido una mesa de muertos prehispánica. Las manifestaciones arquitectónicas, urbano-arquitectónicas, como Teotihuacán, aquí tenemos a Velasco, ¿no? Cómo pinta lo que algo perdido, una manifestación cultural ya hecha ruina, y cómo entonces el pintor, mediante un acto creativo, por esa necesidad de captar algo que pudo haber sido muy bello, lo realiza en su obra pictórica Velasco. Esto que vamos rápidamente a describir y analizar un poquito, pues no es otra cosa más que un gran acto creativo que tiene que ver con la fundación de nuestro México. Estamos viendo el exlago de Texcoco. La Ciudad de México actualmente pues ya es un valle, es una cuenca. Una cuenca es precisamente esto, si gustas pasar. Una cuenca, esto es un cuenco, esto es un cuenco. Y la Ciudad de México es un cuenco. Toda esta parte de los muros altos, toda esta parte de aquí, vendrían siendo estas montañas que están en esta parte de aquí. Estas montañas, por ser altas y por tener árboles, captan las nubes y llovía, y entonces, si se dan cuenta, hay una serie de cientos de ríos, de varios ríos, que convergen a la parte baja del valle, y por lo tanto, pues era el receptáculo de esas aguas pluviales. Cuando llegaron los españoles, vieron todavía la ciudad de Tenochtitlan dentro de ese gran lago. La ciudad de Tenochtitlan era una gran isla, por lo tanto. Pero cuando llegaron las diferentes tribus nahuatlacas, la mayoría se establecieron en diferentes lugares, pero la mayoría, varios se establecieron alrededor y en el perímetro de este lago. Este lago ya tenía los pobladores en las orillas, que es lo más fácil desde el punto de vista resolviendo las necesidades de establecimiento. Pues las orillas es terreno firme y no pasaba nada. Cuando llega la última tribu nahuatlaca, que eran los mexicas, comandados por su sacerdote, pues tuvo que pasar muchas problemáticas, porque ya cuando llegaron estaban todo esto poblado. Vamos a dejar el siguiente comentario, porque vamos a revisar todo lo referente a este acto creativo, que es sumamente importante y fundacional, para que vean que cómo los actos creativos del hombre van determinando su contexto natural y artificial en un proceso evolutivo permanente y significativo. Al llegar la última tribu nahuatlaca, los mexicas, que encontraron todo poblado, se encontraron precisamente con esa dificultad, que no tenían ya el espacio para poderse establecer. Ellos venían de Aztlán, el lugar de las 7 cuevas, Chicomostoc, venían bajo un peregrinaje de muchos años para buscar esa tierra prometida, de tal manera que ellos traían una consigna que pareciera que en los actos creativos eso se le llama epifanía. En lo que corresponde a los actos creativos y la creatividad del hombre, existe este fenómeno que se llama epifanía, que no es otra cosa más que una especie de luz o de claridad, de revelación, que tiene que ver con algo que tiene que ver con lo divino. Y bueno, la Ciudad de México tiene un origen epifánico, es decir,
relacionado con una situación de carácter de mensaje divino. Es decir, busquen la tierra prometida donde encuentren un águila devorando una serpiente en un islote. Allí es el punto fundacional de la ciudad y donde esta cultura va a tener el auge y el desarrollo determinado. Pero cuando llegan y se encuentran que la orilla está toda poblada, es precisamente el acto epifánico, esta revelación divina al sacerdote que guiaba a los mexicas, es precisamente que observa la señal, seguramente, en un islote. El lago, que tiene esta forma, tenía una serie de islotes, algunos flotaban y otros tenían una cierta solidez a nivel de pequeñas islas. También aparece la cuestión de lo que es la serendipia. Ya habíamos mencionado que la serendipia en los actos creativos es una situación que tiene que ver con la casualidad. Seguramente encontraron que la relación que posiblemente tierra, al estarse juntando en la orilla para llegar posiblemente a un islote y ver que esta tierra podía tener una cierta solidez, ganándole al agua el espacio, pues entre el azar, la casualidad, la epifanía, alimentan al acto creativo como tal, y es así que empiezan los mexicas a ganarle terreno al lago. ¿Dónde aparece el azar? Precisamente como ellos eran hombres del maíz, toda nuestra cultura son hombres del maíz, los granos cayeron seguramente en la orilla del lago y vieron que crecía el maíz de una manera rápida y fuera de lo que es la temporada. El maíz crece en una temporada que tiene que ver con la temporada de lluvias, y también su desarrollo tiene que ver con una etapa de preparación de la tierra, etc. Pero por casualidad, es decir, por una cuestión de azar, de fortunio, vieron que crecía. Y entonces dijeron, oye, esto está creciendo el maíz antes de tiempo, fuera de la temporada, y empezaron a ir creativamente desde la observación y a partir de la práctica, que es otro acompañante para que la creatividad vaya evolucionando. La práctica fueron reproduciendo de alguna manera esas características que tenían que ver con el agua, el recurso de agua que estaba abundantemente en el lago, y empezaron a formar lo que podría ser y pudo ser, que no fue del día a la mañana. Esta ya es la imagen de la gran Tenochtitlan ya fundada en todo su esplendor, pero aparece lo que sería el gran concepto, la gran idea, la idea que tiene que ver con la imaginación, que es otro ámbito que está relacionado con la creatividad, la imaginación, que no es otra cosa más que esa capacidad de ingenio, de generar ideas por analogía, por metáfora, etcétera, para solucionar un problema que, en una situación concreta. De tal manera entonces, de que lo que comentábamos el origen de la chinampa fue que empezaron a formar un entramado con varas, con troncos, y le fueron depositando tierra. En las orillas del lago crecía un árbol que se llama el aguejote, que es el primo hermano del sauce. El aguejote tiene raíces que va en la forma de la fronda muy vertical, pero en el sentido hacia abajo, buscando anclaje en el fondo del lago. Por lo tanto, todos los aguejotes que ven aquí, que son todos estos árboles verticales, que los podemos ver en Xochimilco, funcionaron como grandes pilotes o anclajes de estas chinampas para que no anduvieran flotando como barcos. De tal manera que entonces en el entretejido, que era una trama, echándole tierra, y los aguejotes que anclaban estos grandes
islotes artificiales a partir de una trama, es decir, de una retícula ordenada, mediante la observación de error y acierto, en una práctica permanente, se fue depurando el concepto de lo que después va a ser la chinampa. Y eso permitió tener granos en abundancia. Mismos, al tener granos y producción agrícola en abundancia, ellos tuvieron moneda de cambio para poder comercializar con otros pueblos. Tuvieron entonces gran poderío agrícola primero, posteriormente militar, navío, y toda la creatividad se desbordó de esta cultura mexica, que hizo de su cultura un pueblo grande en todos los aspectos. En esta parte que es la ciudad central, ya teníamos en esta parte de aquí, por acá está actualmente Purrúa, por aquí está lo que es Palacio Nacional, en esta parte de aquí está la catedral actualmente, pero ya en este espacio, en su momento, teníamos ya la creación de la necesidad de resolver las cuestiones educativas, y aquí teníamos el Calmecac y el Calpulli, y bueno, teníamos espacios administrativos. Era una ciudad ya compleja, donde la creatividad, mediante un proceso evolutivo, civilizatorio, obtuvo un grado alto ya de civilización, que los españoles se quedaron maravillados. Bueno, ¿qué pasa cuando llegaron los españoles? Cuando llegan los españoles, vienen prácticamente de un oscurantismo, entre comillas, de la Edad Media, y empezaba lo que sería el Renacimiento en Italia, en Europa, estaba el Renacimiento, pero que todavía cuando llegaron los españoles traían esa carga de oscurantismo en todos los aspectos, donde la religión mal concebida al servicio del poder económico y político y cultural era una herramienta que traía, al ser propia de un patriarcado económico, político, social, religioso, traía consigo la Inquisición también, traía un montón de prejuicios y un montón de situaciones militares y de conceptos patriarcales impositivos para el buen desarrollo de una creatividad. De tal manera que este cuadro de Orozco está representando esa usurpación de una cultura occidental sobre una cultura originaria, representada por la Malinche, Hernán Cortés y la Malinche. Simbólicamente, los pintores y creativamente, y cuando veamos semiótica, vamos a ver una serie de simbolismos importantes que vamos a ir dándoles lectura conveniente. El brazo en primer plano, sobre y encima de la Malinche, y en una posición de tener su proceso de lo que sería la parte maternal, femenina, de la mujer, como su desarrollo propio, es bloqueado por una cultura patriarcal que establecía jerárquicamente una situación de predominio y dominio en todos los aspectos, hasta en el militar, cultural, religioso, económico, psicológico, emocional. Vemos cómo entonces, por un lado, pues sí, se da la relación, el enlazamiento de las manos, pero finalmente con ese rostro adusto que le da Orozco a Cortés, se establece lo que va a ser después México, ¿no? Un país lleno de gran creatividad, pero también de un sistema patriarcal muy poderoso. Bueno, vemos la ciudad ya occidentalizada. La diferencia entre la Gran Tenochtitlan y esta es muy grande. Ya aparecen los edificios verticales, muy propios, parecidos a los que se encontraban ya en ese momento en Chicago. Aparecen algunos edificios ya de carácter funcionalista,
otros, el Palacio de Bellas Artes, una especie de eclecticismo estilístico, el neoclasicismo de la Catedral Metropolitana. Todavía aquí no aparece la Torre Latinoamericana, y lo importante aquí es cómo, desde el punto de vista social, hay una diferenciación ya grande. Si bien la Ciudad Mexica tenía una serie de jerarquías, era un equilibrio donde las necesidades humanas básicas estaban cubiertas, las de vivienda, todo estaba cubierto. ¿Qué pasa? Que cuando aparece esta corriente de la cultura occidental, desde los españoles, pasando por la colonia, lo que es la guerra de independencia, la reforma y el México moderno que estamos viendo aquí, pintado por Juan O'Gorman. Aquí vemos las manos de Juan O'Gorman, que se las autopinta, y no deja de manifestar Juan O'Gorman cómo el mestizaje deja en una situación de vulnerabilidad a la cultura originaria. Vemos aquí al indígena mexica transformado en mano de obra, prácticamente como con ciertas características de desventaja ante el mundo occidental, que se daba ya los grandes lujos del automóvil, de los grandes edificios, y que finalmente el país poco a poco empieza a querer equilibrar esas diferenciaciones de corte social. La creatividad, por lo tanto, no siempre está al servicio de la justicia social y de la mejor solución de las necesidades básicas. Es así que esta ciudad, que era la ciudad más transparente, se va convirtiendo también socialmente en una ciudad llena de diferenciaciones sociales. La creatividad, por lo tanto, hay que cada una de ustedes vaya viendo al servicio de que va a estar. Tenemos que la creatividad de la naturaleza, por analogía, vemos cómo la telaraña es llevada por observación a lo que sería la cestería. La aportación que se hace en inventiva de una observación de corte analógico, de observación por metáfora, por analogía, y aplicada por una cobertura. El hombre necesita de satisfacer ciertas necesidades y necesita ciertos objetos para hacerle la vida más sencilla. Y la cestería aparece para guardar muchas cosas, etc. Entonces observa el ser humano en cientos y miles de años, ha venido observando la naturaleza para crear, a su vez por analogía, ciertos objetos, ¿verdad? Tenemos entonces que la naturaleza va creando una serie. Aquí tenemos una estrella de mar. Esta estrella de mar es producto de una evolución de la naturaleza, donde un ser vivo, en un proceso evolutivo, fue a partir de la adaptación al medio y de su salvaguarda, fue generando esta forma. Es una forma de una organización radial, donde hay un centro y una serie de ejes que concurren ahí. Son sus brazos por los cuales le puede ayudar a caminar de una manera equilibrada y ordenada. Al mismo tiempo, ese caparazón rígido cubre a lo que es el molusco que está dentro, que es más débil. Esa formación pues obedece a millones de años, no es gratuita ni de generación espontánea. Pero el hombre, al observar esto puede ser una forma arquitectónica que le vamos a llamar organización radial. Hay edificios que tienen esta organización. Hubo primeramente en Panóptico las cárceles, posteriormente vamos a tener también hospitales. Podemos tener diferentes organizaciones de espacios y de formas que en la arquitectura, por observación, son llevadas de la naturaleza a lo que es
la arquitectura, por ejemplo, o cualquier otra manifestación artística. Aquí tenemos esta generación de azulejos, y estos azulejos que son esta gran geometría que guardan los árabes. Este es un azulejo árabe original, y vemos cómo es una geometría que está basado en un centro y los radiales a manera de estrella. De tal manera que entonces el ser humano observa en la naturaleza formas que después va a utilizar para tenerlo como elementos decorativos o bien como elementos funcionales. Estos puede ser un gran edificio. Por lo tanto, entonces, en la historia de la humanidad siempre el ser humano ha tenido esa gran analogía al respecto. La observación de la naturaleza y sus modificaciones como los injertos, también el ser humano ha intervenido a la naturaleza a partir de los injertos y transformándola para satisfacer sus necesidades. Habría que ver que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, qué tan importante o qué relevancia tiene hacer esas modificaciones. La siguiente, por favor. Tenemos estas manifestaciones arquitectónicas que son producto también de que en la naturaleza tenemos los volúmenes básicos representados en diferentes manifestaciones, y el hombre, pues el ser humano, ha venido observándolas y recreándolas en su haber. Los copos de nieve, ni uno es igual. Son manifestaciones de repetición y que son muy creativas desde el punto de vista natural, y que nos pueden servir para llevarlas al terreno de la plástica y del arte y de las soluciones arquitectónicas. Son motivos que nos sirven para organizar las mismas formas. La naturaleza tiene una multiplicidad de generar formas. Más copos de nieve que tienen que ver con ese orden y libertad en la naturaleza, que son patrones orgánicos e inorgánicos que pueden servir de inspiración y de analogía para generar obras arquitectónicas o plásticas. Es por eso que ustedes tienen que observar, así como lo observó en su momento Álvar Aalto, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una sección, es una imagen del De Cachín, que es un libro que van a tener que llevar ustedes. Vemos el Nautilus, tiene un corte, un seccionamiento, y vemos la espiral áurea. Una espiral áurea que es producto de la evolución de la naturaleza y que no es otra cosa más que el molusco que fue creciendo en tamaño y que fue al mismo tiempo construyendo su arquitectura con ese gran caparazón. Conforme crecía el molusco, crecía la construcción de su vivienda. Esta inspiración nos llevado a la geometría. En la parte inferior derecha tenemos los famosos rectángulos áureos basados también en la espiral áurea, que lo vamos a ver en su momento en qué radica esto. La naturaleza, mediante las relaciones y proporciones, implica una sabiduría inherente en ella que está basada en la geometría, en razones geométricas, en razones aritméticas que dan equilibrio y orden de unidad. De tal manera que al ser observadas en diferentes momentos de la historia del ser humano, por Fibonacci en el siglo XVI, etc., fueron yendo por los mismos griegos, ya tenían esta observación de la naturaleza, de estas razones y proporciones de la naturaleza, que no son otra cosa más que esas matemáticas aplicadas en la naturaleza misma, por la naturaleza misma, bajo un misterio todavía, y que el ser humano al descubrirlas desde el punto de vista racional y científico, y por intuición, y por analogía, y por metáfora, van siendo aplicadas a los diferentes terrenos del quehacer humano para satisfacer necesidades. Es así que esta biblioteca de Álvar Aalto podemos ver cómo en un momento dado Álvar Aalto va generando en una biblioteca una serie de salas
con diferentes tamaños de acuerdo a las respectivas necesidades, y la forma de organizar y disponerlas y relacionarlas van determinando un sentido de orden, y que finalmente son observaciones que en la misma naturaleza ya tenemos, y que solamente el hombre las toma y las pone al servicio creativo, dependiendo del área donde se encuentre. En este caso estamos en el área del terreno de la arquitectura, y vemos cómo hay hasta un ritmo y una armonía creciente en la necesidad de tener diferentes espacios que son dedicados a una misma actividad, como las propias de esta gran biblioteca en Alemania. Es una obra de 1948, de 1962, perdón, importante en Alemania. Ustedes, como estudiantes de arquitectura, van a tener que saber utilizar las formas, familiarizarse con ellas, cómo se pueden transformar desde su concepción básica, cómo éstas se pueden transformar y poner al servicio de ciertas manifestaciones creativas del diseño, o en general para hacer la vida de las personas más fácil. Es por eso que esa disciplina del manejo de la forma pueden generar unidades creativas importantes para resolver diferentes necesidades. El curso que van a tener ustedes entonces va a ir encaminado a ello. Vemos aquí el Auditorio Nacional. Vean que también los arquitectos, en este caso ya en concreto, Teodoro González de León, cómo utiliza no nada más la innovación creativa, está determinada por una ocurrencia. Los arquitectos normalmente, y sobre todo en México, y los grandes arquitectos en general, tienen una carga de identificación con su cultura. Su arquitectura no se manda sola, sino que está determinada por esa influencia originaria de la cultura correspondiente al origen del arquitecto. Teodoro González de León, vean cómo utiliza la escalinata prehispánica para resolver un problema de composición arquitectónica. En este caso, cómo utilizar la escalinata para darle jerarquía a lo que es el Auditorio Nacional, que es un auditorio nacional. Necesita jerarquía, y la jerarquía normalmente tiene que ver con estar más arriba de algo, no de manera impositiva, sino de una manera grácil, visualmente hablando. Vean cómo la misma escalinata, que es un receptáculo relacionado con el acceso al Auditorio Nacional, sirve para sentarse, por ejemplo, pero que en el fondo, en nuestro ADN cultural, en nuestra memoria colectiva inconsciente, la escalinata es un elemento arquitectónico de origen prehispánico, muy utilizado en su momento. Vamos a ver estas yácatas para que vean de dónde vienen, ¿no? Observen, vean esas escalinatas y cómo se llega a un espacio donde tienes una visualización de las cosas, y tiene que ver con, en este caso, con templos que están aludiendo a un acto creativo del hombre, co-creativamente parecido a lo que la naturaleza hace. Las pirámides son un acto co-creativo de decir que también tiene una carga divina el ser humano, y entonces al realizar estas obras, utilizando su potencial creativo al máximo y puesto a la identificación desde la religión como un sentido de religare, de unificación con el cosmos, la arquitectura, la pintura y todo obedece a esa situación de unidad, siendo co-creativo. Y entonces el elevarte como montaña, desde el punto de vista de un acto artificial como es la arquitectura, y ligado a ese cosmos, es una reproducción de la naturaleza llevado del macrocosmos, de lo macro a lo micro, a una escala monumental, por supuesto. Y la escalinata, vemos cómo Teodoro González la utiliza. ¿Para qué? Para seguir
fundamentando esta cultura que nos da identidad, nos da seguridad, nos da cierta serenidad y paz en nuestro quehacer como mexicanos, como seres ciudadanos del mundo. Los famosos frontones de Ciudad Universitaria, que son puestos al servicio para jugar frontón, pero la solución formal tiene una gran carga prehispánica. Estas pirámides, si regresamos a la anterior, vamos a ver cómo tienen esa forma, ¿no? Vean, observen. Claro que en esta parte, que es un espacio positivo, que después vamos a ver qué es el espacio positivo, dentro del otro lado de la siguiente imagen, vamos a tener que dentro del otro lado son el espacio hueco donde están los frontones y que sirven como los grandes muros para jugar dicho deporte. De este tipo de basamentos tenemos varios frontones organizados de una manera muy interesante, que vamos a ver en su momento cuando veamos Ciudad Universitaria. Estos pisos, los arquitectos también van alimentándose creativamente de lo que ya el hombre hizo. Este tratamiento de piso diseñado por en el despacho del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, por el arquitecto que se encargó de esto en su momento con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue el arquitecto Andrés Giovannini, y este piso y la parte del conjunto se encargó Mario Shetkan. El arquitecto Shetkan se encarga de diseñar el plano de conjunto y de este centro cultural mexiquense. Vemos cómo la retícula de pasto y piedra para la gran explanada viene tomada por influencia de lo que es esto. Ciudad Universitaria. Este tratamiento de piso es llevado por Mario Shetkan a lo que sería el centro de cultural mexiquense, de tal manera que los arquitectos normalmente estamos recreando, reutilizando lo que ya se ha hecho. La innovación, por lo tanto, es entre comillas. La innovación radica entonces en componer una nueva unidad para una problemática concreta con lo que culturalmente ya se ha utilizado, pero que se pone al servicio de esa problemática en turno, actual y presente, de manera consciente. Al hacerlo consciente, podríamos decir que no es un robo ni un plagio, sino que es esa continuidad arquitectónica que nos sigue fortaleciendo con sentido de unidad y de identidad. De tal manera que entonces, regresamos al anterior, ustedes como estudiantes de arquitectura tienen que saber hacer análisis arquitectónicos de qué es lo que se ha hecho, cómo se han utilizado las formas, cómo se han transformado, cómo se han organizado, cómo se han compuesto. El estudiante de arquitectura tiene que identificar, tiene que investigar primero, identificar los conceptos de las formas para analizarlas como se está identificando aquí, sacar conclusiones para que cuando tengas la necesidad de resolver un problema arquitectónico estés en capacidad de dar soluciones creativas, fundamentadas y no como mera ocurrencia. Anterior. Es así que el estudiante de arquitectura tiene que visitar de forma viva el espacio arquitectónico. Aquí es un llamado para que ustedes permanentemente, si sus papás y sus mamás no lo sacaron de niños, ahora usted... En este caso, tenemos esta imagen de una obra del Centro Cultural de las Artes, en el cual hay una serie de manifestaciones en este espacio que tendrían que visitar un domingo, donde tenemos muchas obras de diferentes arquitectos. Esta de Ricardo Legorreta, donde desde el punto de vista creativo, dado las necesidades arquitectónicas, se ve obligado, o no obligado, sino más bien determina que la mejor solución funcional formal es utilizar, por ejemplo, un cilindro con un elemento interconector de la familia del cuadrado, y este prisma también con algunos elementos aditivos y sustractivos que después se van a ir familiarizando en relación a lo que estoy comentando.
Es decir, son elementos formales básicos que el arquitecto utiliza desde el punto de vista creativo como un recurso de la forma y posteriormente de la relación forma-espacio para soluciones arquitectónicas. Vemos el uso del color, entre otras decisiones del arquitecto, o manifestaciones creativas como esta, es 1964 en Canadá, habitaciones que son de repetición de vivienda social y de medio, y que la manera en la que se interconectan y se relacionan las formas, bueno, obedece a un acto creativo que en su momento fue un tanto innovador, no es una cuestión convencional. Fernando González Gortázar, utilizando el plano básico, muy básico, con la repetición, dejando espacios a manera de puerta en Madrid, en España, un arquitecto mexicano teniendo obra en el extranjero, y que finalmente son actos creativos de relación de espacios. Tenemos también aquí el mismo Centro Cultural de las Artes, con manifestaciones donde los elementos y los planos más orgánicos, curvos, con la posible más rigidez de las formas rectas, que van determinando el uso creativo también de las formas. Tenemos aquí una parte figurativa de lo que es un Quetzalcóatl por el arquitecto, más bien el escultor el arquitecto es, se llama ¿Sebastián? Sebastián. Sebastián es este arquitecto, este escultor, que trabaja muy arquitectónicamente sus formas. Es una manera figurativa de representar a Quetzalcóatl, ¿no? Está en el mismo Centro Cultural de las Artes. Por aquí aparece también mi hija, está ahí mucho más pequeña, y por eso les digo que ahora a mí me tocó sacarla, y si a ustedes no lo sacaron, pues tienen que decirle ahora a sus papás de salir los domingos, porque tienen que visitar arquitectura. Arquitectos que generan por una necesidad expresiva de solucionar sus espacios, necesitan expresar esa carga emocional para generar en los espacios una réplica de las emociones que sienten dentro y que quieren replicar para que las demás personas lo sientan. Ese es un tipo de arquitectura que se llama arquitectura posiblemente emocional. Así lo manifestó Matías Geritz en su momento, junto con Luis Barragán. Es la terraza de Luis Barragán, donde utiliza una serie de elementos de la forma para generar espacio y generar ciertas emociones determinadas que en su momento veremos en muchos ejemplos en el curso. Tenemos a Kandinsky también utilizando elementos formales para generar una composición arquitectónica y jugar y experimentar con la forma para estar pues de alguna forma satisfaciendo esa necesidad expresiva que tienen los artistas. Esas mismas expresiones pueden ser llevadas a manera de inspiración y por analogía hacia otros terrenos de lo arquitectónico, por ejemplo, de tal manera que esta pintura en un momento dado puede servir como materia prima creativa para, por analogía, estar inspirando al arquitecto desde el punto de vista creativo, y por analogía estar inspirando diferentes maneras de componer con la forma, de ordenar las formas. Es por eso que no solamente la pintura y la escultura tendrían que visitar ustedes y la arquitectura, sino también conocer de la danza. Vemos aquí cómo esta manifestación rítmica en la que coreográficamente una danzante está tocando la tierra, las otras en una medida gradual, haciendo lo mismo, de tal manera que el cuerpo es también una herramienta por medio de la cual el ser humano se manifiesta, y manifiesta a partir de esa forma que tenemos como cuerpo, y la hace ser un lenguaje expresivo que genera emociones en quien observa y en el mismo
danzante que genera una unidad creativa con su propio cuerpo y genera una manifestación liberadora de lo que es esta expresión. Son expresiones, la danza es una expresión que libera mucho, la danza es muy importante, ¿no? Pero la buena danza también, ¿no? Porque también hay de danzas a danzas. La música, también podemos estar utilizando creativamente un lenguaje para poder comunicarnos entre nosotros cuando lo vemos en semiótica. Estos son signos convencionales que están relacionados con la música, pero también la música en sí mismo es un acto creativo, el haber inventado esta escritura. Y luego, bueno, la música, toda manifestación sonora, pues es muy rica. Los actos rituales, la misma música, la misma arquitectura, todos los ámbitos del ser humano son manifestaciones de creativas, donde se le añaden ese simbolismo amplio. Gaudí, en la Sagrada Familia, tenemos aquí la coronación de la Virgen. La catedral de la Sagrada Familia en Barcelona establece una serie de escenas de la vida de Cristo y son llevados al terreno de la arquitectura y de la misma escultura, donde elementos simbólicos son usados aquí de una manera creativa. Aquí tenemos la Sagrada Familia como esos grandes cipreses que son analogías de la naturaleza llevadas a la arquitectura y que se manifiestan como estas grandes torres propias de la jerarquía de un templo y que son propias de esas grandes catedrales que se dieron durante la Edad Media y que hoy en día, esta en particular, de estas grandes catedrales tardías, pero que finalmente son manifestaciones de alto grado creativo. Gaudí muere, no la vio terminada, se sigue construyendo. Vemos aquí esta gran catedral que obedece como si fuera una montaña erosionada y que finalmente entonces es estos grandes analogías de la naturaleza llevadas a la arquitectura. Vemos los bocetos, que también es un recurso creativo para dentro del proceso mismo de la creatividad arquitectónica, en la cual el arquitecto utiliza como recurso para estar dentro del proceso creativo y llegar a la solución. Vemos aquí dibujos, bocetos que son producto de la observación de la naturaleza, de la composición de las ramas de un árbol y que son de un arquitecto muy famoso que se llama Frank Lloyd Wright, uno de los padres de la arquitectura moderna, y que después son trasladados de manera abstracta, guardando la esencia de estas composiciones de observación de hojas de la naturaleza, etc., y después cómo las organiza para después generar una aplicación decorativa de lo que es el ámbito de la arquitectura en las casas de la campaña que pueden ver de Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos. Y no es otra cosa más que la observación de la naturaleza, como estos hongos, que son llevados a la aplicación de la misma arquitectura. Estos capiteles de Frank Lloyd Wright, estos dibujos ya geometrizados, son producto de esa observación de esas formas orgánicas de la naturaleza y que son llevados a las artes decorativas mismas inherentes a la arquitectura. Estas lámparas del Art Nouveau son observaciones de las flores, un tanto una analogía muy directa, con un cierto grado de abstracción, muy figurativas todavía, pero que el Art Nouveau utilizó. La línea curva y la observación de la naturaleza en el Art Nouveau es una especie de representación o de manifestación artística en contraposición a los regímenes muy autoritarios del fascismo, y la línea curva obedece a una liberación inspirada en la naturaleza y que se llevó a cabo durante una etapa estilística de la humanidad. El Art Nouveau en la arquitectura, estos capiteles que son muy frugales, muy arbóreos, y las tapicerías y los
estampados en los pisos son la línea curva por manifestación natural. Estos candelabros, donde el cuerpo también es una manifestación curva. La línea curva es propia de la naturaleza, ¿no? La línea recta es propia de del hombre, del ser humano. Vemos entonces que el hombre es la medida también para después utilizarlo con las proporciones áureas. Tenemos el hombre de Vitruvio, que es dibujado por el mismo Leonardo da Vinci, y que establece una serie de relaciones y proporciones para después ser llevadas a los terrenos de la pintura, de la escultura y de la arquitectura y de otras artes. El ser humano entonces es también un objeto de observación, de organización de las formas, y que pueden servir de inspiración para ser llevados a diferentes terrenos del diseño. Tenemos aquí un muro de concreto de Le Corbusier, donde deja ver esas escalas del hombre, y que bueno, son la observación, la inspiración. Siempre ha sido inspiración del ser humano. Vemos aquí unos patrones de mandalas, de cardos, de seccionamientos de cardos. Vemos aquí el centro de una diatoma, agrandado muchas veces, y que la naturaleza microscópica deja no solamente en su manifestación microscópica, sino también del macrocosmos. Vemos formas y nos determina que lo que es arriba es abajo. La misma composición microscópica es la que tenemos en el universo, estas manifestaciones. Ambas observaciones, a partir de la astronomía y a partir de la microscopía, podemos establecer la observación de ciertos patrones mandálicos que nos van a servir para después poderlos, a manera de analogía y de metáfora, utilizarlas en las diferentes manifestaciones creativas del ser humano. Vemos aquí la terminal Tapo, esta estructura que, para librar un claro de varios metros de diámetro, estamos hablando del gran vestíbulo de la terminal de la Tapo, estas nervaduras prefabricadas y pretensadas a partir de un anillo de compresión, a la manera de la observación de las naranjas. Posiblemente observen cómo son las naranjas, chúpense una naranja y después sáquenle todo y dejen secar una naranja, y van a ver estas nervaduras. Y en muchos objetos de la naturaleza, en los mismos moluscos, tenemos estas grandes cúpulas que tienen estas nervaduras. Esta observación, bueno, es por analogía llevado a los terrenos de la arquitectura, siempre y cuando, lo vamos a ver en clase puntualmente, no podemos extendernos mucho en este video, van a ser a partir de una serie de observaciones, no tal cual, sino a partir de un análisis funcional, un análisis formal y un análisis constructivo y de física y técnicos, de los cuales se nutre el ser humano para poder establecer una analogía, es decir, llevar de un ámbito a otro la creatividad. La creación de herramientas, la generación de herramientas micro y macro, como estas, que son estas grandes taladros para hacer los grandes túneles a manera de como una gran lombriz que come la tierra y la defeca. Este mismo fenómeno es con lo que se hacen los túneles. Se va taladrando y es una máquina que por bandas va sacando la tierra, y así fue que se hicieron las grandes obras de los túneles del metro en la Ciudad de México, llevados y comandados, y las grandes obras de las grandes presas como el Usumacinta, ser canalizadas para hacer las grandes presas. Aquí tenemos un hombre muy creativo, que es el ingeniero Bernardo Quintana, el fundador de Ingenieros Civiles Asociados, el cual generó en México, desde un punto de vista de una manifestación creativa importante, una serie de adelantos en el país, ¿no? Construyó las grandes presas, los grandes hospitales,
las grandes carreteras, las grandes presas, en su momento, cuando en México todavía había un cierto grado de equilibrio y no había tanta corrupción como ahora lo hay, ¿no? Los grandes túneles que se crearon, esa tecnología que se creó en parte en México y parte en el extranjero, es dado a un gran talento, en este caso de un ingeniero, ¿no? Tenemos, como en este caso, Claudio Bernardes, tenemos la obra de este gran arquitecto. Tenemos por ahí el libro, ahorita se me perdió, por ahí debe estar, el libro de Claudio Bernardes, un arquitecto brasileño. Este arquitecto brasileño, vemos cómo diseña esta alberca, cómo esa tonalidad del agua y de los niveles de profundidad del plano base deprimido en esta zona, cómo es inspirado en un momento dado por esta observación. Sí. Y vemos cómo las tonalidades de la tierra y del agua, regresamos, pueden ser en un momento dado aplicados a una solución que alude también a un cuerpo de agua artificial, como puede ser una alberca. De tal manera que entonces ustedes, como estudiantes de arquitectura, tendrían que permanentemente estar tomando como receptáculo de inspiración a la naturaleza. Esta gran, hay toda una anécdota que en clase se las vamos a dar por tiempo. El famoso hotel Camino Real, que está en Polanco, diseñado por el arquitecto Ricardo Legorreta en los 60s. La gran manifestación de un plano vertical, celosía, diseñada por Matías Geritz, donde los creativos se van sumando unos a otros. Barragán con conceptos diferentes a las maneras en las que se solucionan y se retoman los principios de solución arquitectónica. Un arquitecto que retoma los grandes cuerpos de agua donde los caballos en los ranchos donde él vivió de niño son trasladados a soluciones del presente y que finalmente, al ser marcado como en su niñez, esas soluciones también limpiadas, reivindicadas en el presente, sirven como una fuente de inspiración también. Ustedes pueden generar con la forma múltiples soluciones basados con ciertos principios básicos de la forma. Esto es una celosía de alumnos de sus pares, ¿no?, de primer semestre. Y bueno, tenemos aquí lo que serían formas creadas por la naturaleza, evolucionadas por la naturaleza, con ciertas proporciones áureas que son llevadas también por analogía en la utilización, no solamente de las proporciones, sino también, por ejemplo, de formas de analogía muy directa, un poco aludiendo al cabello. Tenemos aquí a Federico Cantú. Federico Cantú es el que diseña la escultura del Seguro Social, esta gran madre que está amamantando a su hijo, ¿no?, y que con el águila. Este es este escultor, y vemos esta escultura cómo utiliza de manera muy concreta, un poco abstracta, muy directa, lo que es el caracol en el peinado de esta mujer. Es llevar de un ámbito de la naturaleza a otro, a una solución, en este caso, de corte escultórico. Federico Cantú. Lo mismo hace este gran Santiago Calatrava en el Auditorio de Tenerife, que está en una especie de pequeña península en el mar, y que vemos sus bocetos, que también el acto y el proceso creativo necesita de un lenguaje determinado. Ustedes tienen que estar boceteando de manera muy libre y tener ese dominio básico de lo que es cómo se va dando ese proceso creativo para después generar las grandes ideas de solución de esta ópera. Esto bien puede simular una gran ola, o bien la forma hay un hueso que tenemos aquí, el epiglotis, y también los gallos, las aves lo tienen. Es una forma muy parecida, es un cartílago que tenemos aquí que simula esa forma. El arquitecto entonces está observando el cuerpo de animales, del ser humano, de las formas de la naturaleza, para en un momento dado
o las mismas olas del mar para solucionar formas de planos de cubierta que sean un recurso conceptual para solucionarlo en el orden formal, en el orden funcional, inclusive en el orden técnico constructivo. Esta es una maqueta que también es un recurso de los creativos para poder manifestar cómo son los proyectos. Vemos entonces que la observación de la naturaleza requiere de la analogía a veces, ¿no? Aquí, ese gran sol que vimos anteriormente, vemos cómo de manera abstracta Matthias Geritz lo lleva a cabo en una escultura. Esta ola, por ejemplo, es como la cultura china la lleva a cabo hacia esa gran pintura de los chinos que inspira inclusive al mismo Van Gogh. En este caso, la anterior es el tejido de un suéter que tengo de esa ola, de esta pintura famosa china. Tenemos la manifestación en México, muchas manifestaciones, vamos a ir pasando, donde la forma, con elementos de principios ordenadores como el ritmo y la repetición, son Matthias Geritz, la otra era Helen Escobedo, siguiente, son esculturas que están en la UNAM, y vemos cómo las formas se van transformando y se van puesto y organizando al servicio de composiciones, el espacio escultórico de Matthias Geritz y otros escultores, Leonardo da Vinci en la generación de generar música a partir de un instrumento. Era un cuate que estaba permanentemente inventando, ¿no? Tenía un ingenio, el ingenio que es en la cuestión creativa, pues es el hecho de imaginar con inteligencia. Leonardo da Vinci, observando un montón de cuestiones que pasaban en la naturaleza, hacía una serie de bocetos para ir generando y generando, en este caso, estudios hacia la música, generando instrumentos. Al mismo tiempo generaba a partir de la observación y hacía trabajos anatómicos. Él diseccionaba cadáveres para ver cómo estaba por dentro, cómo es que salía la voz, de dónde salía y cómo salía. Entonces hacía bocetos para después ver cómo pasaba el aire, etcétera, y poder producir instrumentos que generaran música, por ejemplo. Tenemos este órgano que se le daba con una especie de manivela y generaba una serie de sonidos. Es el principio de lo que después van a ser los grandes órganos. Leonardo da Vinci era un personaje de gran ingenio. El diseño de estas vestimentas medievales, bueno, esta es la envidia de los grandes diseñadores de moda en este momento. De tal manera de que en su momento esto era ultra moderno. Esto era ultra moderno en su momento. Deben saber que Leonardo da Vinci diseña los cubiertos para comer y la servilleta. El ser humano, desde la parte religiosa, es un ámbito que tiene que ver con una alta creatividad, ¿no? El reproducir las flores de una manera artificial. Antes estos grandes altares hacia afuera en las festividades religiosas en México se daban con flores naturales, ahora se hacen con plástico. Se va sustituyendo la parte creativa, o se va nutriendo de tal manera de que esa parte creativa que todos tenemos, y no importa la edad, la creatividad sigue manifestándose para generar elementos de protección, o regresamos, elementos decorativos, ¿sí? O elementos de protección, elementos que funcionan en el ámbito del diseño industrial, como estas lámparas. El diseño entonces tiene múltiples manifestaciones, arquitecturas que llevan ligadas de alguna manera con incorporación de la naturaleza hacia una arquitectura sustentable basada desde un origen en las primeras manifestaciones de vivienda. Cómo la arquitectura va evolucionando y también se va contaminando. Aquí tenemos una publicidad del condado de Sayavedra, un sitio privilegiado a solo 5 minutos de satélite, el más exclusivo desarrollo residencial, el condado de Sayavedra. Y entonces tenemos fraccionamientos como Bonanza, o tenemos que el Castaño. Estas frases que utilizan los que son patriarcalmente del poder, dueños del poder, y que lo ponen al servicio no necesariamente de las necesidades del ser humano. Es por eso
que vamos a establecer también la creatividad al servicio de qué puede estar, ¿verdad? Es así que el proceso creativo, la creatividad, que es propia e inherente al ser humano, cada una de ustedes tiene un potencial creativo bárbaro, que puede estar velado por muchas situaciones que en clase ya en particular vamos a ver y dilucidar en cada uno de ustedes qué está pasando con esa manifestación creativa. ¿Está obturada o está muy abierta? También tendríamos que estar viendo, a razón de esta imagen que estamos viendo, donde hago un poquito de cantar esta frase publicitaria de Condado de Sayavedra, un sitio privilegiado a los solo 5 minutos de satélite, el más exclusivo desarrollo residencial. Deben saber ustedes que el ser humano ha utilizado la creatividad, como decíamos al principio, para situaciones que pueden ser de convivencia de la sociedad, para mejorar su desarrollo emocional y espiritual, satisfacer sus necesidades básicas, primarias, y las de desarrollo personal, o también esa creatividad en manos de gente de mucho ingenio, pueden estar puestas al servicio de intereses mezquinos, de un gran egolatrismo, que pueden tener manifestaciones y impactos sociales muy deplorables. En la historia está llena de ejemplos donde la creatividad ha sido utilizada negativamente. Es por eso que en el terreno de la producción de vivienda, muchos generadores y productores y promotores de la vivienda han utilizado la necesidad de esta necesidad básica de cobijo para satisfacer intereses de poder económico. Entiendo que están perfectamente en el derecho de producir y construir viviendas como negocio. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que la gran ganancia que tienen es superlativa aprovechando esas necesidades básicas, y por eso recurren a una publicidad donde le quieren vender un estatus social a las personas y ganárselo para vivir en determinados lugares con ciertas características y cualidades. En la siguiente imagen podemos ver cómo esta es una fotografía que estaba cerca de la Universidad Metropolitana Xochimilco, y como estos fraccionamientos tenemos muchos, ¿no?, donde la arquitectura se vuelve una ideología en imágenes. Dice aquí Víctor Manuel Ortiz, esta imagen es sacada de un libro que se llama La casa, una aproximación. Un profesor que tuvo escribe este libro, es un libro muy bueno que tienen que leer, La casa, una aproximación, y es un ensayo donde desarrolla cómo la vivienda y cómo ciertas necesidades en torno a la vivienda han sido manejadas y manipuladas por ciertos sectores sociales, donde dice aquí la ideología en imágenes entendida como combinación específica de elementos formales y temáticos de la imagen. Es decir, la imagen, los elementos formales significativos llevados a una solución arquitectónica, donde arquitectos puestos al servicio de gente que invierte en producción de vivienda, le determina que tiene que tener ciertas casas con ciertos rasgos que simulan ciertos estilos franceses, ¿no?, como por ejemplo estas pequeñas simulación de mansarda, o ciertos ventanas ojivales que aluden a un cierto estilo, pero que al no poder llevar a cabo el estilo en toda su manifestación ortodoxa, son simples caricaturas y clichés de una arquitectura que está enmascarando realmente una ambición de poder económico. Es decir, ustedes deben tener, deben tener
un sentido de qué está pasando en las grandes ciudades. El arquitecto, como diseñador, con su carga creativa, debe estar observando e identificando problemáticas para dar soluciones que tengan que ver con un equilibrio y respeto a la naturaleza. En muchas ciudades de México, y en un caso concreto de todos los escurrimientos del Nevado de Toluca, estos escurrimientos empiezan con agua limpia de manantiales del Nevado de Toluca, y ya tocando las zonas urbanas, todas las cargas y descargas de aguas hervidas son arrojados a estos escurrimientos naturales. Topográficamente hablando y de la morfología del suelo, son escurrimientos naturales que de los mantos acuíferos que salen del Nevado de Toluca, o escurrimientos de la nieve que se derrite, tenemos múltiples escurrimientos, como el río Verdiguel, que ahora es entubado, ¿no? Que es el río Cano, que está muy cerca de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vean cómo los seres humanos inconscientemente arrojamos cualquier cantidad de cosas, camas, sillones, desechables, de PET, etc. Y las aguas hervidas. En la siguiente imagen van a ver algo pues realmente escatológico, ¿no? O sea, vemos cómo estas heces fecales están arrojadas de salidas de casas a estos escurrimientos. ¿Qué está pasando con los arquitectos que diseñan esto? ¿Qué está pasando con la gente que hace arquitectura sin arquitectos también? ¿Qué está pasando con nuestras soluciones que damos para resolver nuestras necesidades? Esa creatividad, ¿en qué condiciones está? ¿De qué salud goza desde el punto de vista racional, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional y espiritual? ¿Qué está pasando con esa creatividad que todos tenemos? Vemos cómo entonces la ciudad se va adueñando de esas zonas que son propias para que se muevan los escurrimientos, en este caso de agua, y los hemos utilizado como drenaje. ¿Qué nos está pasando? Vemos esto, estamos hablando del 2007, ahora esto ya es una calle, esto ya se entubó. Nuestros ríos los hemos utilizado como canales sanitarios. No es posible. Es decir, la creatividad está siendo puesta al servicio de soluciones que dañan la unidad de la relación de la creatividad de la naturaleza y la creatividad del ser humano. Hay una falta de unidad en este aspecto. Ustedes, como estudiantes de arquitectura, ¿qué es lo que tendrían que estar realizando? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando la mancha urbana va creciendo, las zonas agrícolas que estaban en el valle suben hacia la parte de las faldas, en este caso del Nevado de Toluca, se talan los árboles para tener entonces zonas de cultivo. Aquí tenemos todavía, se está arando la tierra ya en zonas un poco más altas, porque ya los intereses del suelo urbano han sido ocupados por necesidades de hacer arquitectura sin arquitectos y con arquitectos. Las responsabilidades son compartidas en ambos casos. ¿Qué pasa con esa creatividad? Soluciones como bajadas de agua, donde llueve, ahí mediante una bajada de agua captada a un pozo de absorción y llevado a una cisterna, son alternativas creativas en las cuales inclusive estéticamente puedes bajar aquí el agua a un pozo de absorción, una tubería, una cisterna, y captas agua pluvial en lugar de mandarla a los drenajes. Son situaciones como cientos o miles de soluciones arquitectónicas que están ligadas a la integración creativa de soluciones arquitectónicas. Emilio Ambás, arquitecto argentino, que tiene una entrevista muy buena que después vamos a ver de qué se trata esa lectura, que le hace a Luis Barragán. Él hace una arquitectura donde puede gustar o no, pero incorpora la naturaleza a su arquitectura. Vamos viendo imágenes. Que también son arquitecturas que pueden ayudar a que la creatividad sea de mejor manifestación, como una casa para la meditación. Esta obra está realizada
está en España, la van a buscar, es un espacio de meditación diseñada por el arquitecto Emilio Ambás. Como el arquitecto Emilio Ambás, aparte es escultor, la creatividad no tiene límites, un arquitecto puede hacer escultura en un momento dado. Vemos en el fondo, en el plano último, cómo tenemos una serie de montañas en diferentes planos y van teniendo esta forma de curvilínea en diferentes planos, y cómo del otro lado del cuerpo de agua estamos hablando de que reproduce o de manera análoga y tratando de hacer una comunicación con el plano natural y el plano artificial escultórico por parte de Emilio Ambás. Esta escultura de mármol en planos seriados hace una comunicación de la naturaleza, de la creatividad de la naturaleza con la del hombre. Es así que ustedes, como estudiantes de arquitectura, esta es una excursión que se hace para ver desde dónde sale el agua de esos descubrimientos. Subimos hasta el Nevado de Toluca para ir viendo cómo se escurría el agua y cómo se iba contaminando hasta llegar a la misma universidad. Ustedes, como estudiantes de arquitectura, aquí estamos con una de las generaciones primeras del Campus Reguilete, cómo cada uno de ustedes tiene una responsabilidad creativa, hacia dónde van a dirigir esta creatividad, negativa o positivamente. ¿Qué aspecto humano, qué carácter humano le van a dar? ¿Qué carácter moral y estético le van a dar? ¿Qué carácter de honestidad y de humildad le van a dar a sus obras arquitectónicas? La creatividad, por lo tanto, es una determinación hacia dónde la van a dirigir cada uno de ustedes. Con esto, y lo veremos ya en clases, el gran desarrollo de otros análisis, cerramos esta sesión para dar paso a otros videos. Sean felices, jóvenes.